Hay cuestiones, son mecanismos que rompen la lógica de que las relaciones no son económicas, sino que se sustentan en la relación social. Tienen impacto económico, pero la relación no es económica. No es una relación transaccional de coste-beneficio, sino que es una relación que se sustenta en otras cuestiones, en relaciones sociales. En algún lugar de un gran país. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a Manuel Juanes y con él vamos a hablar de muchas cosas, de sus libros favoritos, de startups, de sociología, pues de si tiene pensado algún día escribir un libro. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal? Adrián, un placer. Antes de nada, pues si te podrías presentar o definirte y hablar de alguno de tus principales proyectos. Sí, bueno, pues yo soy Manuel, Manuel Juanes, el nombre así completo y oficial. Y bueno, soy un perfil extraño, pues soy una persona que procede académicamente del mundo de la sociología y de la antropología social y cultural, pero bueno, me desempeño en el mundo de la empresa, de los negocios, ¿vale? Entonces, ahora ya no empieza a ser tan extraño, ¿no? Con el tema de lo de los generalistas, ¿no? Y el nuevo pulso, ¿no? que están tomando los generalistas, pero hace años era muy extraño que, por ejemplo, en el trabajo con startups o con empresas convencionales hubiera alguien con mi bagaje académico, ¿no? Con mi background académico, ¿no? Ahora ya es más normal. Luego también es verdad bueno, que estudié máster en administración de empresas y, bueno, y formación que me colocaba más en eso. Y actualmente, pues bueno, me dedico a intentar resolver problemas que tienen las compañías, en algunos casos complejos, en otros complicados. En el caso de los problemas complejos, trato de resolverlos con Singular Solving. Uno de sus socios es Javier Recuenco, que entrevistaste ya aquí en tu podcast. Y en los complicados a través de otra compañía que se llama SmartMe, ¿vale? Y principalmente lo que intento es aportar a esa resolución de problemas complejos de negocios a través de la parte del factor humano, ¿no? De entender e intentar atacar desde el vértice del comportamiento individual y del comportamiento social, de la sociología y de la antropología. Factor X, ¿no? Que nos explicó Factor Recuenco. X, Un poco básicamente. eso. Sí, eso es básicamente donde, desde el vértice, mi vértice de ataque, para con otras personas de otros perfiles, intentar resolver problemas que muchas veces son muy complicados y cada vez en más ocasiones complejos. El otro día decías que para los sociólogos esto de los sistemas complejos no os venía de nuevo, ¿no? Que es algo con lo que habéis como nacido, ¿no? Sí, claro, la complejidad, ¿no? Hablando muchas veces cuando yo empezaba, pues eso, por hablar con la gente que llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la complejidad, me saltó esa idea. Digo, "Jo, es que nosotros en nuestro ámbito la complejidad no le prestamos atención, salvo un libro de Edgar Morin y un libro de Luhmann, me parece que trata de enfocarlo, pero no desde una perspectiva de intentar descifrar la complejidad, porque es que la sociedad o el individuo puede hacer esa extensión complejos por naturaleza, entonces es como el agua para el pez, ¿no? O sea, es tu entorno en Ujú, el cual ni siquiera te das cuenta que hay agua, porque siempre has estado ahí metido. Pues lo mismo nos pasa a nosotros con la complejidad. ujú. Y antes de preguntarte sobre Tres Cisnes Negros, ¿puedes recomendarnos algún libros de sociología un poco como para entrar en materia? Y libros que recomiendes y también estaría muy bien libros que no recomiendes, ¿no? Por lo que hablábamos de desaprender, que a veces es Sí, mucho más difícil desaprender. sí, sí. Puf, esta es súper difícil esta pregunta, pero mira, recomendaría El Planeta Americano, que no es un libro de sociología, es de Vicente Verdú, pero es un Ujú, libro que a mí me permitió conectar la teoría sociológica dura con el mundo real, ¿vale? De una manera distinta a lo que es el científico social, que tienes tus gafas de científico, ¿no? Sino de una manera mucho más mestiza, mucho más híbrida, ¿no? amplia. Sí, sobre Ujú, todo mestiza, ¿no? Como esos detalles que
que Verdoux detectaba sobre la cultura americana estaban sostenidos por un montón de teoría sociológica, ¿no? Pero me encantaba la conexión pop que era capaz de hacer, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a salir yo un poco más del ámbito académico de la sociología, que nunca he pertenecido exactamente al académico, pero he trabajado haciendo sociología, no más en las organizaciones, investigación y tal, ¿no? Eso me dio la fuerza para dar un salto de ver que mis conocimientos tenían sentido en el entorno empresarial. Otro que me gusta porque me abrió la dimensión al individuo, que para mí no existía como tal en la sociología y la antropología, es el animal social de Aronson, que me gusta ese espacio de liminalidad entre el grupo, el individuo y esos espacios y cómo se conectaban, que también es importante. Por ejemplo, para mí es básico la imaginación sociológica de Wright Mills, ¿vale? Que es básicamente es un librito de Wright Mills que lo que hace es generar un sistema de cómo el contexto, el historicismo, tiene incidencia en el comportamiento de los grupos sociales, ¿no? Y cómo para entender el comportamiento de los grupos sociales tenemos que prestar mucha atención a los elementos contextuales que han generado esa situación y sobre todo la tradición histórica que llevamos, ¿no? Y eso para mí tuvo un peso capital porque, bueno, yo creo que luego hablaremos de Tres Cines Negros, pero creo que la palabra que más repito es contexto. Y ese libro tuvo la capacidad de hacerme clic y decir que, que la verdad está en el contexto, ¿no? Y eso es fundamental. Y luego a nivel ya de nostalgia y de romanticismo, pues hay dos libros que son clásicos, que es El político y el científico de Max Weber y Economía y Sociedad. Esos dos de Max Weber, que son los que sientan pues otro elemento muy importante en mí, en la perspectiva de Max Weber, tiene una postura en la sociología que es el individualismo metodológico. En la sociología básicamente hay dos supraescuelas, ¿no? La gente que defiende que la sociedad está por encima del individuo, ¿no? Que los individuos al final somos componentes de la sociedad, y otra que es que el individuo, que la sociedad es un agregado de individuos, ¿no? Max Weber defiende de alguna manera es uno de los adalices de esa escuela con la cual yo comparto. Yo creo que la sociedad no tiene entidad propia, sino que es un agregado de individuos, ¿no? Y eso me parece que metodológicamente puede ser más coñazo, a lo mejor para que la apetezca, pero para mí tiene mucho sentido simbólico y emocional, ¿no? Le tengo mucho cariño, porque es de la época de la facultad y es cuando empiezas tú a dotarte de, pues, de algún conocimiento de más empaque, ¿no? Eres capaz de meterte un libro de 1000 páginas con elementos duros, ¿no? Y te das cuenta de que ya tienes algo de músculo para meterte con otras cosas. Y sobre startups, porque tú Sí, fundaste una startup, ¿no? ¿Has sí, dicho? en 2012 dejé mi trabajo, monté una startup, no salió bien y a partir de entonces me quedé ahí, ¿vale? Me quedé durante mucho tiempo en el sector trabajando con startup y, y bueno, de hecho hice hasta mis pequeños pinitos de inversión a través de un vehículo que montamos para invertir, también lo abandonamos en 2018 porque nos dedicaba mucho tiempo y no era lo nuestro y bueno, al final las métricas fueron las que fueron de esa parte de inversión. Pero ahí, por ejemplo, bueno, fue una etapa que mola mucho porque yo viví la burbuja de esa etapa en la que los políticos besaban a los emprendedores en los mítines y tal, y que el emprendimiento iba a ser la salida dorada a la crisis de 2008-2009 y la consecuente que tuvimos aquí con la vivienda. Y si me preguntas sobre libros relacionados con startup, recomendaría tres. El manual del emprendedor de Steve Blank, el de Hard Thing, About the Hardest Thing, me parece, o algo así que se titula, que es el de Ben Horowitz, ¿vale? Que no sé cómo se Ujú. tradujo en español, tenía una traducción muy mala. No me acuerdo, pero lo puedo buscar y lo podemos poner luego si quieres en las notas. Sí, luego lo busco Vale, y lo pongo en notas. Sí. eso es tal. Y luego me gustó mucho que no tenía mucho relacionado lo que era directamente con las startups como tal, pero sí por el paradigma, más que nada por la curiosidad, el de 0 a 1 de Peter Thiel, ¿vale? Ese me Ujú. moló por el tema
de que me parecía una llamada norteamericana muy dura, ¿no? La búsqueda del monopolio, ¿no? Que es una cosa que a los europeos nos vuelve locos y como que nuestro sistema Sí, operativo no está preparado para escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Y leer un libro cortito, muy realista, sí, sí, sí. De además, hecho, tenemos un podcast sobre ese libro, hablando sobre este libro incluso. pues sí, ¿no? Mm, Muy realista y sobre todo recogiendo, sincero. sí, recogiendo un arroyo de una tradición americana, de política americana, que a mí me gusta, que es el populismo norteamericano, que no sabes si son de izquierdas, si son de derechas, porque recoge un compendio y tal. Y ese libro de Peter Thiel me conectaba con eso, ¿no? Clint Eastwood, por ejemplo, es un exponente de ese tipo de cosas. No sabes realmente si son de la asociación de rifle o son socialdemócratas, ¿no? Viven en una tierra de nadie. Y ese libro de Peter Thiel me resultó chocante, me gustó. Y el que no recomendaría en absoluto, que le tengo verdadera manía, y sinceramente lo digo, que no entiendo de qué viene, dos especialmente, pero sobre todo uno de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre. Buah, eso, Son muchísima gente, ¿eh? no lo puedo entender, ¿no? Cómo alguien haya podido vender tantas copias de una cosa así. No lo puedo entender. Y fíjate que yo no soy un tío especialmente con un perfil financiero potente, ¿no? Pero que me tenía que Sí, haber cuadrado, tiene, ¿no? tiene algo para que la gente lo Súper odie. Yo creo que es el libro más odiado, súper ¿eh? reiterativo y tal. Y luego uno que es por falta de calidad y por sinvergüencería, desde mi punto de vista, que es uno del que se titula Sprint, que intentaba vender una metodología de estas de narrativas mágicas utilizada por Google, que era una especie de design thinking en 5 días, que el libro es horroroso, horroroso a nivel de fundamento técnico y de todo, de sesgo del superviviente, como tú decías, pues, fue un Sí. peligro. Es que yo estos libros no los recomendaría porque tienen un peligro, que invitan a la acción. Y Ujú, eso para mí ya, si encima no tiene una calidad tal y encima te invitan a la acción como para que te líes a gestionar de alguna manera las finanzas de alguna manera o a gestionar determinados proyectos de innovación de una manera determinada y te invitan a la acción, me dan respeto. Además de que no me parece que tengan calidad y no lo recomendaría. Me los he leído los dos, ¿eh? ujú, bien. Y bueno, y además, otra cosa que nos has comentado que eres profesor también. Bueno, sí, eso me queda muy grande, yo creo, ser profesor. Sí, Pero lo sí, eres. doy clases en Wow. escuelas de negocio y bueno, es un tema que me gusta. Me gusta, pero es muy difícil de gestionar, porque me gustan pequeñas dosis y es muy difícil gestionar la dosis. Entonces, vivo entre momentos en los cuales estoy muy a gusto y otros momentos en los que estoy un poco cansado porque es muy difícil medir el volumen de lo que quieres hacer en la formación, Ujú, ¿no? Entonces, claro, tú vives de tu actividad profesional. A mí me gusta la formación, me pagan por ella, me pagan bien, no voy a decir que no, pero me gustaría poder tenerlo bajo control, dar la formación que me gustaría y no acabo de conseguirlo. Siempre voy un ujú. poco pillado, siempre me achuchan las escuelas y acabo entrando en una situación de que es demasiado, ¿no? Lo que doy, ¿no? Me gustaría tenerlo controlado, pero creo que no es imposible porque llevo así desde que empecé ya hace 7 años. Y dejo Bien. cosas, pero me salen nuevas asignaturas, ¿no? Módulos que me parecen interesantes. Pues bueno, a ver si me quitas de este y me pones en este, que en este me mola, pero al final, no, claro, firmas compromisos por mucho tiempo. Me refiero a un curso académico, son 7 meses. Entonces, Mm, cuando te apetece y tienes controlado tu carga de trabajo, pues igual eso dentro de determinado tiempo no se corresponde, ¿no? Pero sí que me gusta y lo necesito. Te, te hace estar fresco y más sobre todo dando temáticas relacionadas con empresas que tus alumnos son mm. empresarios o directivos y te permite tomar el pulso muy bien a lo que sucede en el mundo de la empresa, donde tú estás compitiendo. Sí, a veces ese push, Mm, ¿no? A veces también va bien. mm. Por un lado dices no tienes el control, ¿no? Como dices tú, pero a la vez cuando te achuchan a veces es cuando lo consigues. Pero claro, a veces ese estrés y esa falta de control también bueno, Sí, porque claro. luego yo tengo una forma, lo pueden decir los alumnos a los que le he dado clase, tengo una forma muy particular de enfocar las clases, no las clases, mi actividad. Y bueno, soy un tipo muy, o sea, muy de andar por casa en mis relaciones y tal. Yo no llamo a mis alumnos de ustedes, aunque sean directivos de Repsol, ¿no? O sea, es una cuestión que no va conmigo. Y entonces siempre, pues tengo una relación muy cercana, muy cordial. Y eso hay muchas veces, pues bueno, pues que los alumnos humanamente abusen de ti, ¿sabes? Porque la Ya. relación no es una relación eminentemente
pues eso, tengo alumnos, pues por ejemplo, que me escriben para preguntarme sobre dudas y sobre cuestiones que están fuera del módulo. De hecho, me escriben cuando ya han acabado el MBA y están ya en otras historias y tal, ¿no? Y eso mucho de la carga la tienen por la forma en que soy, de ser mía. Eso es un problema que arrastro yo. Si me limitara directamente a lo que es el trabajo académico, pues bueno, lo tendría controlado, pero hay otras cosas que me sobrepasan. Me escribe alguien que si le puede echar un vistazo a un plan de algo que quiere lanzar en la compañía o cosas de estas y tal, pues al final, como me gusta también, pues lo hago y, bueno, y luego llega esa extraña sensación de la sobrecarga. Y sobre el podcast que tienes con Edu y con Ubaldo, Tres Cisnes Negros, ¿de dónde surgió esta idea de montar el podcast? ¿Y cómo os Sí, conocisteis los pues tres? mira, fue súper random, porque yo había, pues eso, intercambiado algunas series de comentarios, retweets, empiezas a tener un poco más de flow en la comunicación con ellos en Twitter y directamente todo surge de un mensaje que le mando por privado a Ubaldo y luego me apetecería hacer algo de contenidos y creo que algunas de estas conversaciones que hemos tenido las podíamos, pero no sé ni qué contenido ni nada, además se lo dije así. Y le dije, y me gustaría que fuera como 3 personas. No tengo a nadie en mente. Le dije así a Ubaldo, escribiéndole por privado, el primer contacto que tenía con él así, en entorno cercano. Y digo, pero mira, hay otra persona ahí que me mola mucho las cosas y tal, que es Edu Bourgois, no sé si lo conoces, pero tal, 3 mensajes en privado y nada, una videollamada a ver esos contenidos, cómo podíamos tal. Y bueno, al final salió Tres Cisnes Negros, o sea, pero no me preguntes porque dimos vueltas que si un Twitter Spaces o algo, no sabía muy bien, ¿no? Y al final, bueno, pues el capítulo, nuestro piloto, surge haciendo un Zoom, grabando en directo y bueno, y haciendo un test para subirlo. Y eso es Tres Cisnes Negros, de verdad, no hay más detrás. Ujú, ujú. Y Muy bien, además no sí, le sí. dedicamos tiempo ni al tema ni nada, porque era el momento en el que acaba de lanzarse Meta y dijimos, vamos a lanzar uno, a ver si nos escucha alguien y no vamos a hacer ni propuesta de temas ni nada. Lo que está bombardeando es el rebranding y hablemos de esto. Y si conseguimos un número de escuchas, más de 20 los pusimos. Si tenemos más de 20 escuchas, grabamos otro capítulo. Y eso, Unas cuantas más tenéis, sí, sí, sí. tuvimos bastante, vamos, yo no, yo que soy un bien genial ya, nunca pensé que una cosa de 3 personas así hablando random de cosas que les apetecen, que era el objetivo, que pudiéramos sistematizar un espacio en el que habláramos. Porque siempre hablábamos, podríamos quedar un día y hablar esto. Si no te fijas, generar un producto, al final no acabas haciéndolo por la vorágine del día a día. Y el objetivo Sí, era eso, poder totalmente. hablar entre tres de cosas que nos interesaran y el compromiso que si teníamos más de 20 escuchas nos comprometíamos a grabar más. Habláis mucho de innovación además también, ¿no? Sí, hemos hablado muchísimo. De hecho, el podcast, por intentar ponerle un frame, es un podcast me parece que tecnología, empresa e innovación. Además, en ese orden, ¿no? Decimos que suele ser así y tal, ¿no? Y sí, sí, claro, el tema de innovación es un elemento muy importante por las dinámicas en las que trabajamos nosotros profesionalmente, básicamente, ¿no? Que hemos cuadrado ahí. Todos tenemos una pata en innovación, independientemente de que seamos perfiles muy distintos y de procedencias distintas, pero sí que es verdad que tenemos un componente de gestión de la innovación importante en nuestros trabajos. ¿Y qué has encontrado o qué habéis encontrado en el podcast que no te esperabas? Porque, Yo, por ejemplo, que alguien, a una persona anónima que considera que expresa una serie de pensamientos que no tienen valor, la gente gaste 1 hora 30, 1 hora 40 de su tiempo escuchando. Yo por lo menos en mi caso. Yo tengo un síndrome del impostor muy peligroso, que me hace daño si no lo mantengo bajo control. ¿Vale? Y yo si por mí fuera, si no fuera por Eduardo y Ubaldo, no publicaría ninguno. Yo no escucho mis programas. ¿no? No, escuché el primero y lo primero que les escribí y les dije esto no es publicable. ¿Pero por qué? Esto no es publicable. ¿Sabes? Y entonces el compromiso era eso, que mi compromiso es que yo no los escucho y ellos son los que dicen si el capítulo juega, ¿no? Porque si no yo no publicaría ninguno. Wow. Yo no tengo yo eso no puedo hacerlo yo. Pero cada uno tiene que convivir con sus fantasmas. Entonces generas mecanismos, ¿no? A ese nivel, ¿no? Necesito que alguien
Mm. en el cual confío mucho, tenga el criterio de decir los capítulos son perfectamente publicables. Confío en También ellos. porque están ellos detrás. A lo mejor si estuvieras solo, como estoy yo solo, a lo mejor podría ser una forma de superarlo, el síndrome, ¿no? ¿No? No lo haría. A veces, No, yo en tu situación, tú para mí eres un dios del Olimpo, Adrián. Yo no podría hacer yo no puedo hacer contenido solo. O sea, mm, no puedo. Directamente mis la mayoría del contenido que soy capaz de generar en el formato que sea acaba en la papelera en las 24 horas desde que lo termino hasta que lo vuelvo a releer. Lo que ha salido siempre ha sido sin relecturas. pues, De hecho, yo tengo dos pues, condiciones que siempre les puse a Ubaldo desde el principio, a Ubaldo y a Edu desde el principio. No se monetiza y yo no me preparo los capítulos. No tengo tiempo para prepararlos, voy a puerta gallola siempre y por ese motivo no quiero ningún tipo de sistema de ganar dinero porque me obligaría a tener que claro. generarme un compromiso, una relación de derechos y obligaciones, ¿no? Y entonces ese es mi único. En el momento que se rompa cualquiera de esas dos cosas, porque ellos ya algún día digan, ya está bien hasta que has llegado en este plan, pues entonces tal, pero es la única manera de poder hacerlo. Todo lo demás sería incidir en mi síndrome todavía más. Claro. Aparte, monetizar un podcast de 3 personas es más difícil aún. Sí, sí, pero O aunque fuera, sea, sí, sí. otra cosa que me ha sorprendido mucho es que la gente te escriba que si le puedes dar un PayPal o alguna historia que quieren pagarte por tu podcast. Eso son cosas Ujú. que, claro, son cosas que te sacan de locos. O sea, que no las puedes eso, pero ¿por qué? No puedes entender. Bueno, infravaloras quizás a lo mejor lo que eres capaz o esa persona valora demasiado lo que recibe por parte de ti y entonces a mí esas cosas me han dejado fuera de juego. Son cosas que todavía sigo sin Pues sí. entender, Adrián. Sí, sí, de verdad. Bueno, mejor Sí, a veces si sigues sin entender. sí, no, no, vivo bien, sin entender, no pasa nada. Exacto, eso es lo importante. Y una pregunta clásica de algunos otros podcasts, y es la de ¿qué estás intentando resolver últimamente? Bueno, pues mi objetivo, mi objetivo hegemónico es intentar desempeñarme bien como padre, porque tengo un niño de 3 años y eso es una cuestión que es muy dura. E intento, sobre todo, intentar resolver los problemas que yo tengo para con mi hijo, de miedos, de sobreprotección, porque yo soy muy viejo, he tenido hijos a una edad muy mayor, entonces lo que intento es resolver los problemas que yo tengo para intentar no convertir a mi hijo en un friki sobreprotegido y en un monstruo, ¿vale? Entonces que me cuesta mucho. Luego intento resolver de alguna manera con mi comportamiento profesional y con mi práctica profesional la mala prensa que tienen las ciencias sociales en el mundo de los ingenieros, demostrando que las ciencias sociales pueden tener, no tienen el grado de dureza de método científico que pueden otros, pero que son capaces de mover la aguja y de aportar valor para modificar cosas blandas, y más en la empresa, que al final la empresa no es más que un papel que firman un grupo de personas y en el cual trabajan un grupo de personas, ¿no? Y, y básicamente esos son los dos principales problemas, el top uno en mi vida y el top uno en mi trabajo, ¿no? Y en eso, pues tengo la suerte, bueno, pues como, como decía antes, de haber estado un poco solo algunas veces en eso, pero bueno, tuve la suerte de que se cruzó Javier Recuenco por mi camino y desde entonces él me ha ayudado mucho a través de su compañía y mediante trabajando con él, pues poder impactar de una manera con un perfil de ciencias sociales en los negocios, ¿no? Y ver cómo ese impacto llega a la aguja, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que siempre he intentado resolver ese problema de esa no comunicación de forma fluida que se producen entre las humanidades y los tecnólogos. No lo acabo de entender nunca. Y siempre he intentado hacer cuestiones de intentar juntar a conversar a un tecnólogo y a un humanista o a un ingeniero y a alguien de ciencias sociales y que joder, se empezara a dar cuenta de que nos necesitamos. Nos necesitan y les necesitamos. Y hay unas Ujú. luchas intestinas ahí. También he luchado mucho por intentar romper la pureza racial de las ciencias sociales. Me han tirado muchas lechugas en muchos sitios por intentar decir que, que las ciencias sociales tienen que ser más mestizas, ¿vale? Y que esto no es un problema de sociología, ni de geografía, ni de antropología, ni de tal, que es un problema.
y que hay que incorporar cosas, ser un poco más profano en el uso de las disciplinas, pero centrarnos en la resolución de problemas, cosa que por desgracia desde mi punto de vista las ciencias sociales tienen abandonadas. Están muy enfocadas en el problema académico, en el objeto, el problema entendido como objeto académico, pero nos dispersamos muchísimo a la hora de resolver problemas en el mundo real. Sí, sí, sí. La academia versus la realidad Mm. es... Sí, sí. suele haber mucha Sí, distancia. yo tengo muchos amigos académicos, duros, portentos académicos, y es triste decirlo y lo puedo decir porque se los he dicho a ellos. Son unos tigres en el zoo. No, el día que se les abra la jaula no duran 10 minutos. Por eso le digo que se agarren a sus plazas de titulares con uñas y dientes, ¿no? Porque son muchos años ahí dentro y la verdad que te das cuenta de, de que, de que tendrían verdaderos problemas. Pues igual que un... Es que el sistema también incentiva a ello, yo creo, Totalmente, ¿sabes? claro. Y el que no es así le cuesta más desarrollarse, un poco como los políticos, ¿no? El político que no es de una forma no suele escalar, ¿no? Pues Sí, esto un poco exactamente. igual. Claro, es que tu incentivo es al final... Especializarse. Claro, si tú haces papers sobre problemas reales, te estás complicando, porque tienes que salir, ser muy empírico y realmente atar las cosas muy bien, ¿no? Es mucho más fácil hacer 5 papers sobre la revisión de la idea de la alienación de Marx que salir ahí fuera y buscar la alienación en la empresa, ¿no? Entonces, si al final tú lo que quieres es hacer 5, porque es que tu única Mm. bonificación es hacer 5. Y si puedes y encima valen lo mismo en unas revistas de tercera división que de primeras, ¿no? Pues al final, claro, vas generando yunque académico, basura académica a punta pala, ¿no? Que mis estimaciones es que el 80% es yunque académico ahora mismo de lo que está haciendo la academia, ¿no? Porque directamente es un mecanismo para hacer carrera, ¿no? Pero no hay una búsqueda de resolución de problemas. Entonces, claro, hay una desconexión brutal entre academia y actividad económica privada, que por mucho que quieras hacer spin-off y quieras hacer simulacros de ese tipo, es que, claro, a la gente le estás empujando para que escriba muchas cosas. Entonces, lo mejor es salir a realidades muy banales, con poca necesidad de empirismo, etcétera, etcétera, y al final, pues claro, redundas en un atasco de progresión, de investigación académica que da pavor, ¿no? Sí. Igual que comentamos, ¿no? Lo de aprender por aprender y que lo importante es formarse, aquí también, ¿no? Lo importante es hacer, hacer, hacer. Pues no, Mm. muchas veces no. Claro, no, ni Por una, mu- ni una cosa ni la otra, evidentemente. Es que esto es un... pero esto, Adrián, lo arrastramos de la maldita línea, ¿no? Que llevamos tiempos y tiempos intentando plasmar la realidad como una línea, como un timeline, ¿no? Una línea recta en la que suceden cosas. Y Sí. ya está bien que por lo menos empecemos a graficar en formas circulares, porque al final el empirismo sin racionalismo es un error y viceversa, ¿no? Entonces, tú al final lo que se trata es, por lo que decía antes, contexto. Cuando toca utilizar la razón, cuando toca salir a utilizar el empirismo, cómo conectas estas cosas. Yo hasta cuando hablamos antes de la inducción, ¿no? Versus la deducción. Bueno, es que hay veces que tienes que tirar de inducción, ¿no? Para romper bloqueos de parálisis, sabiendo los riesgos que tienes. O sea, hay veces que no es malo tener que decir que todos los cisnes son blancos para poder ponerte en marcha, pero con las Mm. cautelas, ¿no? Y muchas veces perdemos yo lo visualizo siempre de forma circular, ¿no? Ahí estás dando vueltas sobre el problema y incluso me cuesta ver, el otro día me preguntaban por Twitter a alguien, en la fase de ideación de qué tal, digo, es que me cuesta ya mucho ver todo en fases. O sea, ya respecto a esa pregunta de Twitter, ya que en la fase de ideación no tengo ningún problema en saltarme la nomenclatura de la creatividad y no postergar el juicio y mi conjetura ir a matar una idea, porque creo que es el momento. Entonces ya es todo mucho más, a lo mejor caótico, ¿no? Y sí, Bueno, la creatividad con ese pensamiento es yo creo que es la manera correcta de enfocar la creatividad, ¿no? Y dejarse de determinismo sí, y entonces, sí, sí. claro, En ese ámbito yo creo que es tú al perfecto lo final que vas haces. optimizando el músculo, ¿vale? Tu músculo es una mezcla de conjeturas, de intuiciones, de saber salir a buscar evidencias cuando procede, de saber hacer un trabajo de deducción lógica cuando procede, porque la base de información que tienes te permite estar en umbrales de confianza bastante altos, etcétera. Y al final
pues eso, vas ajustando tus propios sistemas y tus propios modelos. Y cambiando de tema, ya has hablado de muchos libros, pero quería preguntarte tus libros favoritos, ya sean actuales o de hace tiempo. Uf, esa sí que es difícil. No sé. Mira, por ejemplo, hay dos libros que me marcaron mucho y era de la época en la que todavía leía ficción, ¿vale? Pero que luego conectan mucho con una de mis obsesiones, que es la de autoridad, que son dos libros de Paul Auster, que eran La música del azar y Leviatán, que eran dos novelas, pero que básicamente había una tesis que me parecía súper potente, que era la relación que se produce entre casualidad y causalidad y cómo se retroalimenta. O sea, cómo una casualidad provoca una serie de causas y cómo esas causas de nuevo retroalimenta a la casualidad, ¿no? Y me parecía súper potente, porque son dos dinámicas que socialmente las dinámicas sociales son muy interesantes, ¿no? La causalidad y la casualidad, ¿no? La aleatoriedad y todo lo que hemos hablado de respecto a Taleb, ¿no? Y todo lo demás. Y luego, libros así, no sé, por ejemplo, de los recientes, me voy a quedar que me marcaron. Hay dos libros que me recomendó Recuenco que me dejaron de verdad hecho trizas, en el buen sentido, que fue el de Rumelt, de Good Strategy, Bad Strategy, y el de Team of Teams, de McChrystal. Y uno de mis libros favoritos, que ya es más antiguo, y ese lo tengo en especial, me parece que es muy bueno, es el de la diplomacia de Henry Kissinger. Y otro que todavía es mucho más antiguo, que es Tormentas y Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que es glorioso. Es todo el periplo de la expedición de Alvar Núñez Cabeza de Vaca desde su naufragio enfrente de las costas de Florida y cómo al final consiguen llegar a Nuevo México a una misión española. Todo el periplo. De hecho, mi hijo se llama Alvar, en homenaje al libro de Alvar y Al a la libro, persona, ajá. ¿no? Esos tres creo que, Pues, que ya es interesante. ajá, sí, sí, o sea, ese libro te cambió la vida. Si Sí, tu sí, hijo sí, se no, llama así, porque sí, es una forma de... sí, el periplo y sobre todo la oda a la supervivencia humana, ¿no? Lo que tú estás leyendo en el libro todo el rato es porque esta gente nos ha dejado llevar. O sea, Ujú. porque han seguido caminando. Eso es común, ¿no? En los libros, no sé si será un sesgo, ¿no? Pero es que este es difícil porque lo escribía son en base a escritos del propio Alvar de Núñez. Eh, Pasa con Cortés, ¿no? Pasa con los libros escritos por esas personas. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué paraban, no? O sea, es una pregunta que no acabo de resolver. ¿Por qué ese ansia de seguir caminando? ¿Por qué alguien se tira un mes y medio con una flecha en las costillas y no se deja llevar ya, y no se tumba en un árbol y se deja morir? Ujú. Nunca lo acabo de resolver, ¿no? Es que no sabían, encima sin saber hacia dónde caminas. Igual es eso, ¿no? Igual es que ahora tenemos demasiadas certezas, ¿no? Y sabemos todo el rato a dónde vamos. Hablamos de épocas de incertidumbre y a lo mejor estamos en, aunque no sea con evidencias duras, pero a lo mejor, no sé, tenemos bastante claro lo que hay a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo creo que Que pensamos pensamos, digo, que lo eso sí, tenemos que sea, claro. que pensamos, Sí, ¿no? Y que eso, al sí. final, claro, Falsa seguridad. ¿Y ahora qué estás leyendo, Manuel? pues mira, ahora me estoy leyendo el libro de Donella Meadows de Pensando en Sistemas, pero la traducción española, porque me lo leí en inglés, Buenísimo. Hicimos un podcast lo sé, con sí, Manuel Sola sí. Con y, eso voy y es justo. Con buenísimo, el ¿eh? inglés voy Sí, medio sí. justo. Entonces, como hace recientemente han traducido a español, digo, pues lo estoy releyendo por si me había perdido algo importante. Estoy leyendo La meta de Goldratt, ¿vale? Un libro que es una Ujú. novela, que yo en teoría no tengo prohibido leer ficción. Es muy famoso Sí, ese es libro. por el tema Lo leí de. hace Sí, años yo. Sí, yo la verdad que como cuando empecé a saltar más al mundo de la empresa y tal, ya había cortado con no leer ficción, ¿no? Y leer solo cuestiones conectadas con la realidad, ¿no? Que describieran la realidad de alguna Ujú. manera. Y entonces ahora ante un posible reto de, de planta industrial, en el cual tengo muy poca experiencia, pues dije, bueno, pues voy a empezar a leer esto ligero, porque también ya que estoy releyendo a Donella Meadows y, y esos dos los tengo en paralelo, y luego estoy leyendo el de Sapolsky,
Y ese lo estoy leyendo, pero que es que está muy bien, muy interesante, pero me está costando. Ujú. Traducido en español se titula Compórtate. Ah, sí, bueno, Behave. claro, este libro Behave es... en inglés. Y con esos tres Sí, estoy en sí, sí, ese paralelo. libro es durillo. Mm. Sí, sí. Sí, Ya más sí, de una sí, persona me la ha dicho. Y hay sí. que trabajárselo, Mola, sí. pero es como es como el de la creatividad. Otro que intenté leer también hace poco, ese lo tengo más parado, de la creatividad de Elkstrom, que también tiene mucha parte de ciencia, de neurocientífica, de biología y de tal. Y abandoné también a las 60 a las 70. Dije, no, no estoy yo ya para esto. Y este pasa lo mismo, lo Bueno. tengo medio vivo, pero me cuesta un montón. Y acabé el martes acabé los de Tim Harford, el economista camuflado y el otro y tal, que me los leí precisamente por un capítulo de Tres Cisnes Negros que dedicamos a los incentivos. Y Ujú, escuché en un podcast de Joan Tubau, porque estoy en una época ahora con la teoría de juegos y tal, que me está picando el gusanillo. Y escuché ujú, un capítulo de teoría de juegos en el podcast de John Tubau y hablaba de que el primer contacto que tuvo fue con un tipo que se llamaba Tim Harford en la facultad. Y dije, va, pillé los dos y tal, y son súper ligeros, vamos, o sea, esos son como Freakonomics y todos estos novelillas serias, ¿no? O sea, estos libros que te los sí, cascas en nada, ahí en la siesta y tal, en los ratillos de después de muy comer. sencillito, sí. Y están bien, hombre, para mí eso ya es una cuestión personal, tiene boquetes epistemológicos muy heavy y tal, pero bueno, están bien. Mm. Yo creo que me lo leí hace muchos años y me pareció normalito. No Sí, estaba mal. son muy, pues eso, pues lo que yo considero novela en mi situación actual, ¿no? Que hablan de cosas de la realidad, pero que te los lees de forma muy desenfadada, ¿no? Eso, por ejemplo, Mm. pues eso, están bien. Y te ponen en pista de cosas, a veces son interesantes porque te ponen en pista de cosas. Sí, que te abran puertas a otros. A Sí, yo veces para mí eso es eso es lo... como la copia, como un producto de baja calidad de los libros de Dan Ariely, de las trampas del deseo y las trampas del dinero. Me parece que tiene un pelín más de calidad que los de Tim Harford y también se leen muy Ok. bien, también son muy de novela de vaqueros, ¿no? Es como cuando si tú leías una novela de vaqueros, pero con el ser humano. Ujú. ¿Y tienes pensado escribir algún libro? No lo tengo pensado, me gustaría, pero con el problema del síndrome del impostor lo he intentado, ¿eh? O sea, he intentado esbozar y tal, pero vamos, lo mío es como en la Ilíada, lo que tejo por el día lo destruye al día siguiente, ¿sabes? O sea que no soporta la primera lectura. Sí que me gustaría, ¿eh? Y tengo frames, marcos y temas sobre los cuales me gustaría mucho, porque además creo que es importante, me permitiría llegar a una dimensión de estructuración del conocimiento que no he conseguido mediante la escritura corta, ¿no? Mediante lo que son los bocetos y borradores, ¿no? Pues eso, lo típico, que tomas notas, pues yo que sé, en Notion o alguna cosa de estas y tal, ¿no? Y ves que estructura un montón y claro, muchas veces dices, joder, qué pasada, ¿no? Sería poder escribir un libro. Pues por ejemplo, un tema que me ha gustado mucho siempre, que es la economía informal, ¿no? Entonces tú vas ahí, tienes un andamiaje montado y dices, ¿cómo molaría escribir un libro de economía informal, ¿no? Y poder estructurar todos los ángulos, las aproximaciones y demás. Y ¿Qué es economía informal? bueno, la economía informal, pues serían todas aquellas relaciones que tienen impacto económico, pero que no están reguladas en las redes tradicionales de la economía, ¿no? Porque se sustenta en una lógica de contrato que es social y que no es económico, ¿vale? Entonces, la economía informal no es ilegal. O sea, no, no, Ah, no, ok, no, no no, estás hablando no, de cobrar en no, pues negro, por no, ejemplo, la es otra economía cosa. informal es, por ejemplo, los mecanismos que tienen los inmigrantes para generar sus propias redes, ¿sabes?, de relaciones económicas en un país que todavía no conocen y que les es hostil por legislación y por todo lo demás, ¿no? Y tal, el trueque. El trueque, por Ujú. ejemplo, es economía informal, ¿vale? Los bancos de tiempo son economía informal, ¿sabes? Todo aquello. Los bancos de tiempo. Sí, por ejemplo, un banco de tiempo es que tú me enseñas a montar un podcast y yo, por ejemplo, te enseño a hacer investigación quali.
Ujú, vale. ¿sabes? Sí, trueque de tiempo, Sí, ok. eso es un trueque directo. Un banco de tiempo sería que tú y yo ponemos esas dos y a lo mejor no cambiamos directamente, pero a lo mejor no cambiamos con un curso rápido de fontanería. Ujú, Entonces no entiendo. nos conocemos entre nosotros, pero en el banco de tiempo hay cuestiones. Son mecanismos que rompen la lógica de que las relaciones no son económicas, sino que se sustentan en la relación social. Tienen impacto económico, pero la relación no es económica. No es una relación transaccional de coste-beneficio, sino que es una relación que se sustenta en otras cuestiones, en relaciones sociales. Hay un libro muy Ujú, chulo que se llama eh, Corner Street Economy, que traducido sería, creo que no está traducido, la economía de la esquina de la calle, que habla sobre todo de todos esos mecanismos de economía informal de los italoamericanos a su llegada a Estados Unidos. claro, ahí había mucha economía Claro, informal, son sí, capaces de claro. generar un propio Ujú, sistema económico que a lo mejor no está basado en el papel moneda, en no sé qué, pero que tiene una vinculación social tan importante que, que bueno, pues que aporta mucho al volumen, ¿no?, de la economía, sustenta un gran volumen, sobre ujú. todo en la dinamización de la economía. Igual que los Eso economistas. es un temazo, Sí, ¿eh? por eso, claro, son temas que son tan tochos, tan raros a nivel epistemológicos y tal, que la única manera es hacer un libro que recoja un Claro. sistema. Para aprender Sí, tú, sí, sí, para para ponerlo en ponerte. orden. Sí, Para ponerlo en orden. claro. Y ya para acabar, Manuel, ¿a quién te gustaría que invitáramos al podcast? Pues mira, me gustaría, y creo que me gustaría escucharlo como oyente. Me gustaría que tuvieras la oportunidad y que salieran los astros para que invitaras y aceptara Guillermo de Haro, ¿vale? Me gusta mucho el enfoque de muchas cosas y cómo las afronta. Y luego también me gustaría poder conocer, porque no lo conozco tanto, pero me gustaría mucho eh, a César Estudillo, ¿vale? Porque creo que también Ujú. puede aportar una serie de visión sobre una visión sobre determinadas cosas que puede ser muy interesante. Y a mí como oyente me gustaría mucho poder escuchar a los dos. Pues tomo nota. Muchas gracias por las sugerencias. Las sigo añadiendo a la gran lista que tengo de invitados que tengo que invitar. Tengo que sacar un podcast cada día de la semana para poder. Pero Manuel, muchísimas gracias por haber venido, por toda la información que nos has aportado y un gran placer. Nada, el placer es mío. Muchas gracias. He estado muy a gusto y ha sido un verdadero placer. Muchas Me gracias, alegro Adrián. mucho. A ti. Chao. Chao.